Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos hermanos, y vamos a continuar con el tema que nos toca para el día de hoy. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Jesús había recorrido varias ciudades predicando y enseñando el Evangelio. Había pasado poco antes por Nazaret. Había dado el mensaje allí y sin embargo había sido rechazado. Los habitantes de Nazaret querían creer en Jesús por su fama, pero no querían creer por sus enseñanzas. Así que entonces, cuando Jesucristo no hizo ningún milagro entre los de Nazaret, y encima les dijo: seguramente diréis, médico, cúrate a ti mismo porque hemos escuchado mucho acerca de ti. Y sin embargo Jesús les puso algunos ejemplos de cómo Elías, siendo un profeta de Dios, no hizo milagros en Israel, sino que se fue hasta una mujer de Sarepta. Sobre esas bases es que ocurrió el incidente en la sinagoga. Así que para entender este tema, nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia esté con nosotros para poder entender, Señor, el mensaje que tienes preparado para el día de hoy. Porque te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Como siempre en todas las historias, parábolas y enseñanzas de Jesucristo y milagros, hay que ver el contexto para poder comprender el por qué Jesús estaba dando algún tema o realizaba algún milagro. En este caso, Lucas ha ordenado su evangelio de acuerdo con los sucesos que él veía y los relacionaba con la historia de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4 de San Lucas, repito que Jesús había estado en Nazaret y allí había sido rechazado. La razón era porque Jesús les había dicho que no haría ningún milagro entre ellos. Siempre hay esa mala costumbre en el ser humano, querer creer en alguien porque hace algún prodigio muy especial. Hay gente que se une a alguien que predica el Evangelio solo porque hace grandes prodigios delante de ellos. Otros porque les curaron a un familiar o algún pariente. Otros porque ven que es un ser que tiene bastantes cartones en su favor o doctorados y por eso lo aceptan. Otros aceptarían si la tal persona que les lleve el Evangelio es un ángel bajado del cielo. No obstante, el apóstol Pablo advirtió en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 6 hasta el 10 que así venga un ángel del cielo y no nos trae el Evangelio, que sea anatema, que sea maldito. En otras palabras, la Biblia nos enseña que nosotros no debemos creer en un hombre porque sea una celebridad, un famoso. Se ve en varias cosas y en varios lugares hechos sorprendentes en relación con esto. Como estamos hablando de los milagros y curaciones de Jesús, relacionemos esto con algunas ilustraciones que han venido sucediendo en medio de toda esta crisis mundial que ha ocurrido en estos días. Muchos expertos han salido a hablar acerca de esta enfermedad, pero a pesar de que son grandes expertos y que han hablado acerca de la enfermedad, no se han basado en hechos científicos, sino simplemente en que ellos tienen el cargo de ser expertos y son conocidos como grandes celebridades. Y solo por eso la gente les ha hecho caso. Y si estas grandes celebridades, conocidas como grandes médicos, pudieran declarar que todo esto solo fue un error, una mentira o que se equivocaron, todo el mundo aceptaría eso porque la gran celebridad lo dijo. Pero si lo dijera uno de esos médicos que se basa en evidencia científica, no le creerían porque no es conocido. ¿Qué quiero decir con eso? Y eso se ve en todo. Lamentablemente,
En el mundo cristiano vemos también la repetición de estos hechos. Muchos creerían en el mensaje si un gran conocido popular pastor les predicara. Pero cuando tiene que hacerlo, cualquier persona, al igual que Jesucristo, que era del común del pueblo, hijo de un carpintero en este caso, llamado José, porque se creía que era hijo de José, cuando en realidad era hijo de Dios, por el Espíritu Santo en María. Entonces no le creían, por más de que les presentaba las evidencias bíblicas. No lo aceptaban. Lo que pasa es que se habían acostumbrado a creer en sus líderes. Cuando lo decía el fariseo, el doctor de la ley, todos decían, la eminencia está hablando. Eso es lo malo de dar crédito a la gloria recibida de parte de los hombres. Dios no quiere que su evangelio avance porque alguien sea el favorito o el popular, porque alguien sea el gran conocido a nivel mundial. No, Señor. Jesús quiere que la gente crea en su mensaje por la evidencia de la palabra. Solo por eso, solo por la verdad. Tal es así que mientras la gente llegaba a creer en Jesús por las palabras que hablaba, Jesús estaba contento y feliz. Pero el enemigo de las almas trataba de llevar a toda la gente hacia alguien famoso. Y en esta ocasión utilizó a un personaje dentro de la sinagoga. Y aquí entramos ya en detalle a lo que sucedió en aquella ocasión. Vamos a ver. Libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 31. Leamos acerca de este incidente. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Fíjense ahora en esto. Dice que Jesús, recorriendo por Capernaum, llegó a la sinagoga y les enseñaba los días sábados. Y es que la costumbre de Jesús era guardar el día sábado. Él siempre lo había hecho desde pequeño y lo hizo hasta el final de su vida en la tierra. Nos dice el libro de San Lucas capítulo 4 versículo 16 lo siguiente: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Así que nuestro Señor Jesucristo tenía por costumbre guardar el día sábado, el día del reposo. Con eso nos deja el ejemplo de que todos nosotros tenemos que guardar el día sábado, que es el día del Señor, que es el día que Él estableció. Los poderes de este mundo van a pugnar por deshacerse de este día de reposo. Y es que el día de reposo es muy especial para el ser humano. Jesús declaró en San Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, que el día sábado fue hecho por causa del hombre, lo que significa que cada vez que nosotros guardamos el día sábado, nos estamos acordando de que somos seres humanos, creados por Dios, que tenemos dignidad, que tenemos valor, porque el sábado, dice, fue hecho por causa del hombre. Tal es así, y entiendas esto bien, en este mundo, en este planeta, en la tierra, si el hombre no hubiera existido, no haría falta el día sábado. ¿Estamos entendiendo eso? Así que el hombre fue hecho por causa, el día del reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre pudiera descansar en ese día y dar adoración al Creador. Ahora bien, si en algún momento Satanás logra quitar el día sábado del camino, inmediatamente la dignidad del hombre queda por el piso. Todo lo que hace Satanás es para darle la vuelta a las cosas de Dios. Sorprendentemente, en medio de esta crisis mundial, hemos visto que Satanás le ha dado la vuelta a todo. Todo aquello que debía de ser en favor de la curación del hombre ha sido en contra. Se utilizaron malas medicinas, malos protocolos desde el principio. De esto no voy a profundizar porque lo conocemos todo por las noticias, ¿no?
cuando se hicieron autopsias en la nación china y de pronto resultó que la OMS tomó esos protocolos, pero pronto Italia hizo 500 autopsias y demostró que todo estaba equivocado. Increíblemente, en varias de las cosas que hemos visto, ha sido todo al revés. Se ha forzado a que la gente tenga que hacer las cosas contrarias a lo que Dios ha establecido. Pero hay algo interesante que se ha dado en medio de toda esta crisis, y es el hecho de que no se pueda adorar a Dios fácilmente ahora en reuniones de congregación en las iglesias. ¿Por qué? Es increíble, jamás, ni las peores enfermedades, ni la lepra, que era una enfermedad totalmente incurable, contagiosa, destructora, jamás cerró una sola sinagoga en los tiempos de Jesucristo, ni antes de eso. Satanás empuja a que se tengan que cerrar los centros de adoración a Dios, algo que no debe de ser permitido. Ya se ha mostrado por todos los medios de que hay curación para el mal, que no es un mal destructor, ni letal, ni mata, sino que fueron los protocolos equivocados, las falsas curaciones, las que hicieron que miles de personas perecieran. No obstante, Satanás sigue empujando y ahora los domingos se convierten en un día de cierre total. Sin duda el diablo está detrás, porque ¿cómo podríamos pensar que justo un día domingo el virus salga a pasear y sea más peligroso ese día? Algo inconsecuente, cuando en otros días se reúnen la gente, hace colas para los bancos, negocios, etc. ¿Por qué necesariamente ese día? Para que sea un descanso para toda la gente, como acostumbrándola a un falso día de reposo. Mientras que al sábado se lo convierte en un día de trabajo, de negocio y de seguir en la rutina continua de la semana. Nada tiene sentido, todo es absurdo totalmente, todo es ilógico, tal como todos los hechizos satánicos. Esto nos deja mucho que pensar en relación con el día de reposo. Por eso, como pueblo de Dios, debemos ver en estos últimos días y tener en cuenta el día sábado del Señor como debe de ser, de acuerdo con la costumbre de Jesucristo. Sin duda Jesús, si estuviera en este tiempo, seguiría guardando el día del reposo y quitaría el hechizo satánico con solo guardar el día de reposo conforme al mandamiento. Así lo hizo. Sin embargo, dentro del relato se nos dice que Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga, lo que significa que este milagro iba a ser especialmente para aquellos que eran sus seguidores o que por lo menos decían ser creyentes de Dios, porque este incidente ocurrió dentro de la iglesia, en el templo del Señor, donde se reunía la feligresía para adorar a Dios. Así que directamente este milagro, como vimos los milagros anteriores, ¿no? Un milagro que se hizo en las bodas de Canaá, otro milagro que se hizo para un hombre que tenía un hijo que estaba enfermo, y otro milagro que se hizo en la pesca milagrosa para los pescadores. Esta vez era para los miembros de la iglesia, para que aprendan una gran lección. Cada milagro que Jesús hacía tenía alguna ilustración específica. Y en este caso estaba ocurriendo lo mismo. Nos sigue diciendo el texto bíblico, versículo 32. ¿Cómo estaba en ese día la iglesia? ¿Qué estaban haciendo en la sinagoga? ¿Y qué cosa era lo que más resaltaba en ese sábado? Escúchalo bien. Verso 32 dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Qué cosa significa que se admiraban de su doctrina? Jesús estaba enseñando entonces la palabra, no estaba enseñando alguna idea personal. Se admiraban de su doctrina, su palabra era con autoridad. En el libro de San Juan, en el capítulo 7,
Nuestro Señor Jesucristo habló de su doctrina de la siguiente manera. Fíjate lo que dice acá. San Juan capítulo 7, versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? No era que Jesús no había estudiado en realidad. Jesús estudiaba de las Escrituras, crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres, dice San Lucas 2:52. Lo que pasa que Jesús no se había instruido en las escuelas rabínicas, no había recibido títulos humanos. Y por eso dice que la gente se admiraba y decía, pero ¿de dónde sabe este tanto si ni siquiera ha estado en una escuela teológica de los rabinos? ¿De dónde ha sacado ese conocimiento? El conocimiento de Cristo había salido de su constancia en el estudio de la palabra. Jesús era una persona que vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya en una tentación que Satanás trajo contra Cristo y le dijo que convierta las piedras en pan, le había Jesús respondido, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. De manera que entonces Jesús estaba totalmente relacionado con las Escrituras. Y por esa razón, por lo que Jesús estaba relacionado con las Escrituras, él podía enseñar aquello que él mismo había leído. ¿Dónde radicaba la autoridad de su enseñanza? No radicaba en un cartón, no radicaba en que era el favorito de toda la gente. No, señor. Al contrario, constantemente los dirigentes judíos procuraban desacreditar a Jesús, declarando que tenía un demonio dentro de él. Por Belcebú echas fuera los demonios, le decían. Constantemente decían que era un impostor. Al ciego de nacimiento le dijeron que era un pecador. Querían desacreditar a como diera lugar a Jesús. ¿En qué radicaba entonces la autoridad que tenía si no tenía ningún cartón humano para poder acreditar que él conocía de lo que enseñaba? Bueno, Jesús se basaba en lo que Dios había hablado por medio de los profetas. Sin duda, el citar las Escrituras, el hablar del escrito está, era citar al máximo de los máximos, a Jehová Dios el Señor. Por esa razón todo lo que decía tenía sentido y llevaba autoridad. Sigue diciendo el texto bíblico. Jesús les respondió, versículo 16, estoy en el libro de San Juan capítulo 7. Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ajá, fíjate lo que está diciendo acá Jesús. Lo que yo enseño, esa doctrina que ustedes oyen de mí no es mía, sino de este libro, de aquel que me envió. ¿Por qué? Porque enviado es todo aquel que habla las palabras de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 34 nos dice así la Escritura. Versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Así que enviado de Dios es aquel que habla, solo el escrito está. Si alguien viene a predicarte y no te habla el escrito está, y solamente te empieza a dar un discurso salido de su cabeza, basado tan solo en un trozo de la Biblia, en un versiculito de la Biblia, tú no le puedes creer que sea enviado de Dios. Porque el que es enviado de Dios, las palabras de Dios habla, no saca ideas filosóficas de su cabeza, no te cuenta meramente su experiencia, porque experiencia la puede tener el bueno y la puede tener el malo. Así que Dios no se basa en la experiencia humana, se basa en la verdad unida con la experiencia humana. Solo eso tiene valor, cuando la verdad está unida con la experiencia de la persona. Pero si tú vienes a predicar algo que la Biblia no respalda, por más bonito que suene, por más lógico que le parezca a la mente humana, no es aceptable. ¿Comprendiste? Cuando se tiene que enseñar la verdad, se tiene que hablar las palabras de Dios. Cuando se habla solo el escrito está,
se sabe que eres un enviado de Dios, porque no estás hablando tus propias palabras, sino que estás hablando las palabras de Dios. Así dice Jehová. Tú no puedes aumentar a eso ni quitar. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Primera de Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. He aprendido, dice, a no saber más de lo que está escrito. ¿Sabes qué se llama eso? Eso se llama humildad. El humilde es el que solo se limita a mostrar texto, 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 texto y texto. El orgulloso no te va a mostrar texto, porque el orgulloso piensa que él puede interpretarlo todo y que puede ilustrarlo todo de acuerdo con su criterio y su filosofía individual. Es orgulloso. En cambio, el humilde solo se limitará a dar puro texto para mostrar que él no quiere hablar, sino que quiere que Dios sea el que hable y que tenga la última palabra. ¿Te imaginas? Un hombre sale a predicar el evangelio y de pronto le dice a toda la congregación: queridos hermanos, hoy estamos contentos porque es un sábado maravilloso. Hoy día, ¿saben quién ha venido a visitarnos? Hoy nos vino a visitar Jesús de Nazaret. Así que le vamos a pedir en esta mañana que él tenga la disertación del tema. Pero antes de que Jesús pueda dar aquí su disertación, quiero recordarles que todo lo que se enseña desde este púlpito es la pura verdad. Jesús, pasa por favor. Y Jesús pasa y lee el primer texto. Y luego de leer el texto le dice a este hombre: ya Jesús, siéntate ahora, voy a explicar y luego sigues tú. Y este hombre se pasa la hora explicando, dando sus ilustraciones, contando sus experiencias, y cuando ya está terminando la hora le dice: Jesús, por favor, pasa otra vez. Y Jesús lee otro texto pensando que va a seguir el tema y el hombre le dice: basta, ¿ya leíste? Vamos a orar. Eso es lo que muchos hacen. En lugar de dejar que Jesús sea quien predique y hable, quien dé constantemente su palabra, eso es presentar los textos bíblicos. Cuanto más textos bíblicos presentas, menos hablas tú, más habla Jesús. Pero si solamente vas a leer un texto bíblico y te vas a pasar todo el rato contando tus experiencias, entonces estás siendo glorificado tú, estás buscando tu gloria, porque la gente te va a mirar a ti como que tú eres el favorito y el especial. Eso es lo más desagradable para Dios, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, no otra cosa. El apóstol Pablo nos está dando la clara lección de cómo se tiene que llevar la palabra del Señor. Ya sea que venga alguien que parezca ser un ángel cuando habla y no muestra las Escrituras, todo lo que dice no vale ni sirve. Tiene que estar avalado por la Escritura, nunca por su propia experiencia personal. Libro de Gálatas, fíjate lo que dice allí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era alguien que solo le gustaba predicar el escrito y nada más que el escrito. A él no le gustaba ni siquiera tener que avalarse con las visiones que tenía. En una ocasión él dijo: conozco a un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo, si en espíritu o en cuerpo no lo sé. Podría yo venir a esas revelaciones de mi cabeza, dijo él, pero no lo voy a hacer, sino voy a predicar solo lo que dice la palabra. Sí, Pablo tenía visiones. Podía referirse a ellas y hablar solo de ellas, pero él aprendió una cosa: si tenía visiones, tenían que estar respaldadas por el escrito. Y él se limitaba solo a hablar del escrito está.
Gálatas capítulo 1, fíjate lo que dice allí. Versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así de sencillo. ¿Qué te parece? O sea, Pablo está enseñando que solo debamos creer el escrito de la palabra. Los hombres son falibles. El mismo Pablo era falible. Cometió errores como cualquier ser humano. Todos los grandes llamados hombres de la fe, si tú haces un examen de cada uno de ellos, todos eran hombres comunes y corrientes, con pasiones como las nuestras, y cayeron en errores graves incluso a través de la historia. Si hacemos un recuento, Noé, después del diluvio, ¿qué le pasó? Se emborrachó hasta desnudarse. Tal es así que creó un ambiente tremendo entre sus hijos. Abraham mintió 2 veces para poderse proteger diciendo que su esposa era su hermana. Jacob engañó a su hermano. Isaac se puso de parte de Esaú en lugar de hacer lo que Dios había dicho en favor de Jacob. David había cometido muchos errores. Salomón hasta en la idolatría. Así que nos encontramos a grandes personajes de la fe. Lo que interesaba era que traían la verdad y ellos se esforzaban por vivir de acuerdo con esa verdad y trataban de andar de acuerdo con la luz que habían obtenido. Pero luego eran seres humanos que tenían debilidades. Acá lo que vale es la verdad de Dios. Sin duda, nada de esto es licencia para ningún mal, pero nos muestra que el hombre es débil, que comete errores por naturaleza y que lo que vale es la verdad. Y que no hay un solo hombre en la tierra que pueda levantarse y decir: yo más bien no conozco lo que se llama palabra pecado. Inmediatamente que dice eso ya sabemos que miente, porque no hay justo ni aun uno. Así nos dice el texto de Romanos 3:10. Pero eso no significa que no se esté buscando la obediencia a los mandamientos de Dios hasta alcanzar la perfección. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. San Mateo 5:48. Sí, porque hay algunos que también buscan el otro lado. Y en lugar de reconocer la humanidad de estos grandes hombres de Dios, procuran sacarles ventaja y declarar: ¿y cómo el fulano hizo? ¿Y cómo el sutano? ¿Y yo por qué no? Los ejemplos de la Biblia y los errores de los grandes hombres no prueban que nosotros debamos repetirlos, pero si los repitiéramos y cayésemos, tenemos allí la esperanza de que podemos levantarnos y restaurarnos. Pero nunca debemos creer que aquellos que llevaron esta verdad no eran seres humanos comunes y corrientes y que el crédito y la gloria no era para ellos, sino solo para Dios. ¿Comprendido? Tal es así que entonces el apóstol Pablo por eso dice: aunque venga un ángel del cielo, en quien tú puedas decir: mira, este es un angelito, por eso le creo. Oye, pero no te está predicando lo que dice la Biblia. No me importa, es un ángel y punto. Que sea maldito, dice el apóstol Pablo. No se le acepta nada. Si tú lo haces a cuenta tuya. Porque en el día que Cristo venga te va a decir: hijito, ¿qué te dije yo? A la ley y los profetas, nada más. Todo lo que yo esperaba era que tú me obedecieras a mí en lo que dice mi palabra. Yo jamás te dije: seguirás al fulano, seguirás al sutano, ese será tu Dios, será tu profeta. Nunca te dije eso. Yo te dije: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Te acuerdas cuando estudiamos del rico y Lázaro? ¿Qué cosa fue lo que le respondió a Abraham en la metáfora que Jesucristo puso en esa parábola? Le dijo:
a la ley y a los profetas tienen. Si a estos no les creen, aunque venga uno de los muertos, no le creerán. Muy bien. Ahora, teniendo esto en cuenta, la palabra del Señor nos enseña que por ningún motivo debemos aumentar a lo que está escrito ni disminuir. Libro de Apocalipsis, capítulo 22. Fíjate lo que dice allí el texto bíblico. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y se aplica a cada libro de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así como se dice del libro del Apocalipsis, se dice de cada libro de la Biblia. A cada libro que ya cerró y que ha sido escrito con todos sus capítulos que hoy conocemos, no se le ha de añadir ni se le ha de disminuir. Eso no quiere decir que no vayan a haber más profetas que traigan más luz. Sí, porque algunos creen eso, porque después de que Juan escribe el Apocalipsis, en el año 96 después de Cristo, en el año 100 estaba escribiendo primera, segunda y tercera de Juan. Así que él mismo estaría añadiendo. Así que no se refiere a eso, se refiere a que cada libro que ya terminó con todo, su escrito que hizo el profeta, no se le añade ni se le quita. Proverbios capítulo 30, versículo 7, el gran sabio Salomón, fíjate lo que escribió en relación con los escritos de la palabra del Señor. Proverbios capítulo 30, versículo 7, dice la Escritura. Proverbios capítulo, 31, versículo 7. Espérense un momentito. A ver si está aquí. Ahí está. Versículo 5 y 6. Escúchalo bien. Dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Y escuche esto: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué te parece? No añadas a sus palabras, no le aumentes a lo que dice el escrito. Como decía Pablo, solo me limito a lo que está escrito. ¿Para qué? Para que no os envanezcáis los unos contra los otros. Cuando se dice más de lo que está escrito, aquel que habla más del escrito es visto como una gran eminencia. Y cuando viene alguien que habla solo lo escrito, crea división inmediatamente porque el anterior mintió. Cuando Jesús vino predicando la verdad, se convirtió en causa de división. No porque era divisionista, sino porque trayendo la verdad chocaba con las mentiras que los dirigentes judíos habían inventado. Y entonces por eso a Jesús se le veía como que traía cosas nuevas, como un separatista. Hoy en nuestro tiempo, hasta en nuestro pueblo se ven esas cosas. Es increíble, pero hasta en nuestra propia iglesia, y esto porque Jesús hace el milagro en la sinagoga, en nuestra propia iglesia se vienen enseñando por años algunas cosas que no son la verdad. Y hay personas que cuando llega el verdadero mensajero, hablando de la Biblia y de los testimonios del espíritu de profecía, lo rechazan. ¿Por qué? Porque les parece nuevo lo que está trayendo. E inmediatamente le cierran las puertas y no quieren creerle. Es increíble. Y por más que muestre el escrito está, es increíble cómo hasta en nuestra iglesia hay líderes que rechazan el espíritu de profecía de plano. Y dicen, Elena de White solo es una consejera y nada más. Es increíble. Pero diciendo esas palabras, luego ellos sí quieren que se les obedezca igual que a Dios. Y siendo que ellos ni siquiera llegan a la altura de la mensajera de Dios.
Como en los tiempos de Jesús, los grandes líderes trataban de desacreditar a los escritos de los profetas y exaltarse ellos, y por eso Jesús les dijo en San Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9, habéis dejado el mandamiento de Dios para seguir vuestras tradiciones, enseñadas por mandamientos de hombres, doctrinas hechas por hombres. Lo que pasa es que estos hombres buscaban su propia gloria y trataban de desacreditar lo que los profetas habían dicho. Los hacían pasar como exagerados. Hoy también vemos lo mismo en el pueblo del Señor. Y nuestra iglesia debe aprender esa lección. ¿Cuál? La de tener que creer por las palabras de autoridad de Jesucristo. Y la gente se maravillaba, dice el texto, por sus palabras, por la autoridad con que hablaba. Y es que la autoridad que llevaba Jesucristo no era una autoridad individual, sino la que el Padre le había dado. Cuando tú llevas la palabra del Señor, esa es la autoridad. Fíjate en esto. Viene un hombre, por más conocido, popular y experto que sea, y comienza a hablarle a la gente cosas que no tienen base científica, no hay demostración en lo que está diciendo. Solo habla porque es famoso. Y de pronto viene otro hombre que demuestra científicamente que este experto esté equivocado. ¿A quién le creerías tú? ¿Al experto o al que te está demostrando científicamente con pruebas lo que está diciendo? Bueno, la inteligencia te va a hacer reaccionar por el que te demuestra científicamente los hechos. La necedad te va a hacer abrazar a aquel que solo es experto y que está hablando solo porque es una gran celebridad. ¿Te diste cuenta? Lo mismo ocurre en las cosas de Dios, pero es sorprendente cómo en tiempos de Jesús y hasta hoy, en muchas iglesias, y no se libre el pueblo de Dios, por más que se muestra la evidencia del escrito está, si no la respalda el director de iglesia, el dirigente de iglesia, no se acepta lo que se dice. Esta es la condenación, dijo Jesús, que la luz le llegó a los hombres y prefirieron las tinieblas antes que la luz. ¿Sabes que desde el momento en que tú rechazas la evidencia del escrito está, quedas bajo la maldición de las tinieblas? La operación del error se llama eso. Creer a la mentira para ser condenado por haber rechazado el amor de la verdad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Cuando alguien te muestra las Santas Escrituras, ya no hay más. Ese es lo último que se puede llegar en la escala. Si a eso ya no le crees a nada. Una persona un día conversaba con otra que mostraba las Escrituras. Y de pronto le dice, bueno, sí, estás mostrando las Escrituras, pero para mí no es así. Y varios de los que estaban presentes miraban porque el que decía eso era un director de iglesia. Y entonces el otro hombre le dijo, bueno, todo lo que tengo para mostrarte es lo que está escrito acá, a la ley y al testimonio, no tengo más. Si a eso ya no le cree nadie, no hay nada que se pueda hacer. Y entonces el otro dijo, bueno, sí, yo no te creo, simplemente porque tú eres una persona que no asistes con nosotros y han dicho de ti que tú eres una persona en quien no hay que creer. Es increíble cómo se puede cegar el ser humano frente a la verdad, a pesar de que se le está mostrando la evidencia. Más aún, otra persona le dice a otra, yo no te creo lo que estás diciendo. Y la otra también le dice, ¿y yo por qué te tengo que creer a ti? ¿Sabes? Si vamos a estar discutiendo en por qué tengo que creerle a este o por qué no a aquel, perderemos nuestras almas. Lo que aquí interesa solo es una cosa, que si es verdad o no es verdad. La verdad os hará libres, dice San Juan 8:32. No dice jamás el famoso te hará libre. No dice jamás el director de tu iglesia, tu dirigente te hará libre. No, Señor, la verdad os hará libres. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice así:
Versículo 8 hasta el 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros mentirosos, y con todo el engaño de la iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué no recibieron? Dice, el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando tú rechazas la evidencia bíblica, los textos que se te están mostrando, tú has cerrado las puertas a la verdad. Ya no eres libre, ahora eres esclavo de tu mentira. A eso se le llama la operación del error. ¿Comprendiste? Tú puedes poner 100,000 pretextos para no creer. Y Satanás hará posible que cada vez te vuelvas más incrédulo. Y sucederán cosas que te confirmarán en tu error hasta que finalmente maldigas la verdad. ¿Por qué? Porque tú no amaste nunca la verdad, tú no creíste en el escrito, tú creías simplemente en aquel de quien te decían que era una eminencia. Es increíble. Jesús había sido claro. Libro de San Juan, capítulo 7. Fíjate lo que Jesús continuó diciendo. Versículo 16 y 17. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjate lo que estaba diciendo ahora Jesús. El que quisiera hacer la voluntad de Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Querer hacer la voluntad de Dios es conocer la palabra. Todo aquel que quiera obedecer la palabra se dará cuenta de si mi doctrina es de Dios o si es de mí mismo. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sabes por qué? Si tú eres un lector de la Biblia, si tú conoces la voz de Jesús, de inmediato te vas a dar cuenta quién te está predicando la verdad. Y si tú quieres hacer lo que dice este libro, rápido reconocerás la voz del que te lleve el evangelio verdadero. No necesitarás de mucho. De inmediato tú vas a decir, sí, es lo correcto y es la verdad. Y te vas a humillar. Ese es el que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios y puede reconocer, como Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de mi Padre sabrá si mi doctrina es mía o si es del que me envió. Hoy por hoy podemos decir lo mismo. Todos los que en la iglesia, porque esto es para la sinagoga, todos los que en la iglesia quieran hacer la voluntad de Dios, quieran hacer lo que dice la Biblia, reconocerán en el verdadero mensajero cuando esté enseñando lo que es correcto y lo que no es correcto. Y por esa luz tú serás llamado a juicio. San Juan capítulo 12, versículo 48, Jesús dijo lo siguiente. San Juan 12, 48. El que me rechaza y no quiere recibir mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjate lo que Jesús ahora dice. Yo no voy a juzgarlo a nadie. Mi palabra, la que hablé, ella lo va a juzgar en el día postrero. Fíjate en esto. Viene el profesor y dice, queridos alumnos, 2 más 2 son 4, 4 más 4 son 8. Y de pronto uno de los alumnos por allí dice, ¿qué este profesor va a ser 8? Esto es 9. Llega el día del examen y él pone 4 más 4, 9. Llega el momento del juicio cuando hay que revisar los exámenes y se encuentra que este alumno respondió incorrectamente. X, 0. Y viene a reclamar y dice, profesor, ¿por qué? Porque 4 más 4 son 8. Fíjate por esto, por esto y por esto y por esto. Y le demuestra. El no haber creído en esa verdad que decía el profesor
no hizo que el profesor tuviera que darle un castigo a este joven, ¿no? Este alumno saca 0 porque simple y llanamente no creyó en la palabra que había dicho el profesor basada en las matemáticas correctas. Asimismo será en el día del juicio. Jesús no necesitará tenerte que decir, a ver, ven, te voy a poner en tu lugar. No. A ver, hijito, ¿qué decía el escrito? Ah, decía esto. Y aquí está la base. ¿Por qué lo decía? La ley de la causa y el efecto, la acción y la reacción, la siembra y la cosecha. Tú hiciste tales acciones que aquí decían no y tú quisiste hacerlas. Estos fueron los resultados. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Como vamos a ser juzgados por la palabra, ¿no es acaso inteligente que tengamos que ver quién predica la palabra para poderla creer? Y para poder hacer eso tienes que estudiar por ti mismo la Biblia y reconocer la voz de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiere seguir la verdad de este libro, conocerá quién está llevando la doctrina verdadera o está hablando de sí mismo. Jesús nunca quería que la gente creyera en Él por ser gran, famoso y milagrero. Nunca. Para nada, no era ese su propósito. No quería que la gente creyera en Él porque era un gran hombre o personaje mundial. No, Señor, porque eso no es la base para creer en Jesucristo. ¿Comprendido? Ahora, quiero que te des cuenta en esto que sigue diciendo en San Juan capítulo 7. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús ahora declara, el que habla por su propia cuenta, el que no habla con el escrito está buscando su gloria. Quiere ser elevado, quiere que la gente diga, oye, mira, sabe bastante. Mas aquel que cita solo la escritura, busca la gloria de Dios, para que la gente diga, ah, mira, lo que está diciendo es correcto. En una ocasión, recuerdo que un hermano se acercó y me dijo, he venido a escuchar lo que predicabas. Pero ¿sabes qué? A pesar de que habían personas que me habían dicho que tú hablas de tal tema, de tal otro tema, y que parecían ser interesantes, pues los temas que me dijeron, yo he venido no por esas cosas interesantes que han dicho que tú enseñas. Yo he venido para ver qué citabas, qué decías. Y yo estaba listo con mi bazooka espiritual, listo para disparar el momento que hablaras algo que este libro no decía. Pero como todo lo que estabas mencionando lo citabas con puro escrito, no tuve nada que decir. ¿Por qué? Porque ahora mi guerra no era contigo, mi guerra era con el escrito. Sin duda, esto es una gran verdad. Cuando tú llevas el escrito de la palabra, estás dejando que Dios sea el que hable. Y tú te pierdes, te opacas. ¿Por qué? Porque tú no quieres que te vean a ti. Tú quieres que vean que lo que estás enseñando está escrito y que eso es lo que pide la Biblia. Cuando así se muestra la verdad, la gente sigue la verdad por la verdad. Y aunque tú no estés presente, él sigue creyendo en el escrito está. Y eso es lo que se quiere. Nuestra labor es como la de Juan el Bautista, que señalamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si logramos que cada individuo que nos escucha la palabra venga a este libro y dependa de él, ya logramos lo que se tenía que lograr. ¿Qué cosa? Ponerlo en las manos de Jesús. Si tú logras que una persona ame este libro, si cada tema que tú das hace que lo entienda este libro, esa persona ya está en los brazos de Jesús y será imposible que el enemigo la arrebate si ella permanece en el libro. ¿Comprendiste? Eso es todo nuestro trabajo. No tenemos nada que hacer. Ni el Hijo de Dios, estando en la forma humana en la tierra, quería que la gente se aproxime a Él por su persona. No, Señor.
Él no quería que la gente le siguiera porque Él era Jesús, el Hijo de Dios. No, quería que le siguieran porque traía la palabra. Todo pecado es perdonado, dijo Él, aunque hablen contra el Hijo del Hombre, no importa, pero nunca contra el Espíritu Santo, porque eso es blasfemia. ¿Comprendiste? Así que entonces aquí lo que vale es el escrito, la verdad. Regresando ahora al libro de San Lucas, ¿qué fue lo que pasó en el incidente de este hombre? Mientras Jesús dice que estaba predicando palabras con autoridad, porque venían del escrito ahí está basada la autoridad, en la demostración, en la prueba, en la evidencia. Jesús no hablaba por hablar, hablaba con autoridad. Nunca te olvides que la autoridad es este libro. Si un dirigente de la nación, un congresista, un legislador, un abogado, un juez, te vienen a hablar con las leyes en la mano y te muestran que la ley lo dice, no hay nada que discutir, porque en el momento que tú elegiste a tu presidente o a tus congresistas, tú los elegiste no para que ellos gobiernen nacido de su cabeza sobre ti, no, sino para que ellos gobiernen con las leyes y que te muestren a ti que aquello que tú aceptas ser la ley para la nación, ellos la hacen cumplir. Eso es todo lo que se quiere. Que hagan cumplir las leyes, la autoridad está en eso. Pero si te vienen a decir, claro, la ley dice, pero yo te mando, inmediatamente tú dices, momentito señor, ¿qué está pasando acá? Yo no lo he puesto a usted como un representante de esta nación con mi voto para que usted me venga a decir ahora que usted quiere hacer lo que le da su gana sobre mi persona. No, señor. ¿Por qué? Porque yo lo elegí a usted para que haga cumplir las leyes que ya tenemos, lo que nosotros aceptamos que sean las leyes que nos dirijan. Eso se llama libertad. Porque queremos que las leyes se cumplan, por eso ponemos a personajes que se supone que conocen de estas leyes para que conduzcan al pueblo. Así como Dios puso a Moisés, le dio sus leyes y Moisés tenía que hacerlas cumplir. Ese era su trabajo. Él no podía dar una ley más. En una ocasión, un hombre salió cargando leña en sábado. Y entonces le avisaron a Moisés. Y no había ninguna regla, ninguna ley que se había dado para un caso como ese. ¿Qué se tenía que hacer? Y Moisés fue y le preguntó al Señor en el libro de Números capítulo 15, puedes encontrarlo, y le dijo, Señor, ¿qué se va a hacer con el tal hombre? Porque no había ninguna ley para darle la sentencia. Siendo Moisés conocido como el gran legislador de Israel, no porque él hacía las leyes, sino porque las recibía de Dios para hacerlas cumplir, él mismo no se atrevió ni por un segundo a querer dar una sentencia sobre este individuo. La respuesta del Señor fue clara: irremisiblemente muere el tal hombre por haber violado el día sábado. Ahora la orden venía de Dios y se aplicó la ley de acuerdo con lo que Dios dijo. ¿Te das cuenta en eso? Igualmente es hasta el día de hoy. Aquellos que están dirigiendo las naciones, las iglesias, los pastores de nuestras iglesias incluso, no pueden hablar más de lo que está escrito, no pueden querer dar más de lo que la ley dice. Si hacen eso, han pecado gravemente contra Dios por traición contra el gobierno divino, por cuanto ellos se pusieron en el lugar de Dios como Satanás en el cielo. ¿Comprendes eso? Así de claro es el asunto. Por tanto, nadie puede pasar por encima de las leyes de Dios. Todos han de someterse, solo al escrito está.
Tampoco en la iglesia ni en el mundo alguien puede decir, es que el superior me ha dicho y yo tengo que seguir las leyes que me han dado, las reglas, ¿qué le vamos a hacer? Oye, pero lo que estás haciendo es un abuso, ¿no te das cuenta? Sí, pero mi superior me lo ha dicho. Pecado grave contra el cielo. Ya sea que seas un representante en una nación o en una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque en una ocasión la Biblia nos dice que un hombre perdió la oportunidad de salvación por sus actos como esos. David el rey, un gran rey ungido de Dios, en una ocasión le dio una orden a su general Joab y le dijo, lo que quiero que hagas es esto, que vas a poner a Urías el Eteo al frente del ejército para que cuando venga el enemigo, lo mate. ¿Por qué le dijo esto David a Urías? Bueno, porque le había quitado su mujer Betsabé y la había embarazado, cometió adulterio y ahora no quería que su adulterio saliera a luz. Y entonces, ¿qué hizo? Hacer matar al marido. Y Joab, su general, fue más leal a David que a Dios. La ley decía no matarás. La ley decía amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios enseñaba claramente que el acto que iba a realizar Joab era un acto de homicidio. Y sin embargo, este hombre hizo lo que su rey le pidió. Fue más leal al rey que a Dios. Si tú dices en algún momento, es que yo como autoridad recibo leyes o reglas de mis superiores, pero que están contra las reglas que deben regir, las reglas justas, entonces tú eres un terrible pecador ante Dios. Si lo has hecho, pídele perdón a Dios, pero cambia eso. Y tiene que ser ya mismito. Porque engañarías a la población y tu pecado sería terrible en el día final. Porque entonces serías condenado de acuerdo con esa maldad que hiciste, porque sabías la voluntad de Dios y no la hiciste. ¿Comprendes? Por eso, dentro de lo que Jesús enseñaba, él no salía ni a la derecha ni a la izquierda. Había aprendido las órdenes que Dios había dado en el pasado. Tú sabes que cada uno de los representantes de la antigüedad eran representantes o tipos de lo que iba a ser Jesucristo. Libro de Josué, fíjate lo que dice acá. Capítulo 1, versículo 7. Y la palabra Josué deriva o es la misma que se da para Jesús. Jesús o Josué. Es así como se llama en el idioma hebreo. Y ahora escuche esto. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Josué entonces era un tipo de Jesucristo, el tipo y el antitipo. Así que entonces en Jesucristo se cumplía todo esto. Lo que pasó con Moisés, cuando Faraón mandó matar a los niños menores de 2 años, se cumple en el antitipo con Jesucristo cuando Herodes quiso hacer matar a Jesús antes de los 2 años. Así que entonces, cada profeta del pasado, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos llevaban el Espíritu de Cristo. Y todos ellos fueron simplemente figuras de la realidad que llegaría en Jesús. Así que en el caso de Josué, se había dicho de él, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de la ley, para que todo te vaya bien. Y Jesucristo hacía eso. Ahora, siendo que Jesús se ocupaba de una labor como esa, vino a descartar las ideas que habían sembrado los falsos mensajeros. Los dirigentes de su tiempo habían enseñado a la gente que debían creer en ellos por lo que eran autoridades en la iglesia. Tal es así que los fariseos, que significa santo, se declaraban ser los santos frente al pueblo y que eran los modelos perfectos y que ellos eran los que tenían que decir lo que había que hacerse o no. Los saduceos,
que significa justos. Se creían justos. Pensaban que eran los modelos por la autoridad que tenían. Pensaban que el cargo los hacía a ellos mejores, más santos y justos. Pero Jesús vino a mostrar que todo eso era pura mentira. Y que si había que creer en la verdad, no era por el cargo. Por eso Jesús no vino a tomar cargos. No le interesaban. Era el rey del universo. ¿Tú crees que iba a venir a buscar un cargo acá? Si ya tenía su cargo. Cuando Pilatos le dijo, luego, ¿tú eres rey? Jesucristo le respondió, para eso he venido al mundo, para eso he nacido. O sea que estaba reconociendo que era el rey. Así que cargos no buscaba. Vino a ver si su pueblo iba a reconocer la verdad por la verdad o si iba simplemente a creer por la autoridad humana. Así que entonces Jesucristo vino a romper esa idea y vino en la forma del más humilde del pueblo, en la pobreza más extrema, para mostrar que lo que valía no era la superficie, sino la verdad, solo la verdad. Y si la gente le tenía que seguir, él quería que la gente le siguiera solo por la verdad. Pero Satanás constantemente estaba tratando de querer empujar las cosas para que Jesucristo fuese visto como una celebridad y no como el que traía la verdad. Y en esta ocasión, el libro de San Lucas nos dice qué sucedió. Escucha bien lo que pasó en ese momento. San Lucas capítulo 4, versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Increíble. Fíjate, en la sinagoga, uno de los que estaban allí se levantó, que estaba endemoniado. ¿Y qué cosa dijo? Inmediatamente le dijo, ¿qué cosa tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido a destruirnos? Jesús estaba hablando, dice la palabra con autoridad, con el escrito está. Solo estaba hablando eso y éste inmediatamente se levantó. En todos los tiempos ha sido igual. Cuando los apóstoles estaban predicando, esos judíos que se habían opuesto a la verdad lo perseguían por todo lado y trataban de desacreditar a Pablo y a los apóstoles. Y trataban de que la gente no creyera en ellos o que cuando menos los mirara como excelencias, para tratar de llamar la atención hacia sus personas y no a la verdad. En una ocasión a Pablo y a Bernabé los llamaron como Júpiter y Saturno. Satanás estaba detrás. La gente comenzó a creer que ellos eran dioses que habían bajado del cielo. Satanás hábilmente estaba alejando de la palabra a la gente y haciendo mirar a los hombres. Y ahora, en la sinagoga, este hombre inmediatamente dijo, obviamente guiado por el espíritu del demonio, y ahí se nota cuando alguien no está con la verdad, y rechazó de plano las palabras de Jesús y le dijo, ¿hasta cuándo vas a venir a destruirnos? Interesante. Una manera de reaccionar directa. Lo estaba acusando a Jesús de estar destruyendo lo que Jesús estaba construyendo. Y para remate del asunto le dijo, yo te conozco. Tú eres el Santo de Dios. ¿Cómo podía luego decir, después de declarar destruir, decir eres el Santo de Dios, el apartado por Dios, el llamado por Dios? Sin duda, cuando la gente escuchó eso, todos se quedaron mirando por este reconocimiento que estaba haciendo el endemoniado. Inmediatamente Jesús no lo dejó hablar más. Cualquiera diría, pero ¿qué cosa? Estaba pues bien lo que le estaba diciendo, tú eres el Santo de Dios. No, Señor.
El demonio era tan astuto que estaba tratando de llamar la atención a que lo vean a Jesucristo como el favorito, a que lo vean como que Él era el enviado, no por las palabras que tenía, sino porque Él era el Santo de Dios a quien este demonio lo conocía. Así la gente hubiera puesto los ojos en Jesús y le hubiera seguido no por convicción de la palabra, sino porque se hablaba muy bien de Jesús, declarando que era el Santo de Dios. Inmediatamente Jesús rompió la idea, no le permitió al demonio que hiciera eso. Y dejó en claro que era un espíritu inmundo el que estaba allí. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Nunca jamás hemos de permitir que los hombres alaben a otro hombre. No hay razón, Jesús no lo permitió, siendo el Hijo de Dios. Los verdaderos mensajeros del Señor no se van a atribuir la gloria. Nunca van a hablar más de lo que está escrito ni menos de lo que está escrito. No van a quererse declarar las eminencias. Hombres que han habido a través de la historia que han querido desacreditar la verdad de Dios y dicen: ya ese libro es anticuado, ya es pasado, ahora hay que sacar algo más moderno, ¿así? ¿De dónde vas a sacarlo? ¿De tu cabeza? ¿Quién eres tú? ¿Tú vas a hablar de modernidad? ¿Por qué? Hay gente que a veces quiere atribuirse cosas que no están basadas en la verdad, pero solo porque ellos creen que así debe de ser, quieren que se aplique. Es increíble escuchar a un gran líder para el mundo, como lo es el Papa, cuando declara: ya la Biblia es anticuada. Hay sorpresitas que Dios nos da. El Dios de las sorpresas puede haber dicho una cosa en su ley, pero ahora nos está diciendo otra. Oiga, fue sorprendente escuchar a Francisco I declarar: claro, la ley de Dios dice que hay que guardar el sábado, pero el Dios de las sorpresas ahora nos pide que sea el domingo. ¿Así? Nos quiere sorprender Él más bien a nosotros, nos quiere dar nuestra sorpresita, porque Dios jamás ha declarado eso. Malaquías capítulo 3 versículo 5 dice: yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos, oh hijos de Jacob. Si Dios cambiara, antes diría no matarás y ahora dijera sí matarás, no queda ni uno en la tierra. Todos quedan destruidos, serían consumidos. Jehová no cambia, su verdad no cambia. No hay aquí dioses con sorpresitas, para nada. ¿Cómo puede ser que hombres que se dicen llevar el mensaje del Señor declaren: el Antiguo Testamento habla de un Dios justiciero, muy duro, malo y perverso? En cambio, el Nuevo Testamento nos habla de un Dios bueno. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué mejor no te educas primero antes de poder hablar? La Biblia no enseña eso. Jesucristo mismo se declara ser el mismo Dios del Antiguo Testamento. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice él. Es el mismo yo soy que se presentó a Moisés. Toda la Biblia nos habla de Jesucristo preexistente en el pasado y en el Antiguo Testamento como el gran Jehová y el mismo que viene a morir en la cruz del Calvario. El profeta Zacarías, hablando de Jehová, dice: mirarán a mí al que traspasaron. Y sin embargo, el apóstol Juan lo aplica a Jesucristo cuando fue traspasado en la cruz del Calvario. Así que tengamos bien en cuenta eso. Tú no puedes venir a decir que la palabra del Señor no tiene más valor. ¿Por qué te vamos a creer a ti? Un día un líder espiritual me decía: pero todo eso que está en la Biblia ya es pasado. Eso ya no se aplica para nuestros días. Así le dije yo. ¿Y qué cosa se aplica para nuestros días entonces? Le dije yo. Y entonces me dijo: es que tenemos que ya modernizarnos, estar con la época. ¿Y de dónde has sacado eso? ¿Porque tú lo dices? Le dije. ¿Hay que creerlo? ¿Quién eres tú para decirlo? ¿Tú eres Dios? No, pero es que no. Esa es tu manera de razonar. Eso nadie te lo va a creer. Empezando por mí, ya no te lo creo. ¿Por qué te voy a creer a ti y no le voy a creer a Dios?
¿Qué sentido tenía lo que estaba hablando este hombre? Estaba hablando un gran disparate. ¿Cómo tú vas a venir a decir todo esto que dice acá ya no? Ahora es así. ¿Quién lo dice? Porque tú lo dices. ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie. Así tengas el cargo de un presidente, así tengas el cargo de un pastor, así tengas incluso el cargo de un gobernante mundano, nadie te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque Dios está sobre ti. Nadie puede venir a decir que la palabra del Señor ya pasó de moda. No, Señor, ¿cómo sabe el que ha pasado de moda si Él ni siquiera conoce lo que es moda? ¿A qué le vas a llamar tu moda? ¿Ah? ¿A qué le vas a decir tú, esto sí es útil y esto sí es futurista? ¿A qué? ¿Con qué razonamiento? Tú vas a enseñar entonces cómo es el camino. ¿Por qué? Si tú no eres Dios, eres un simple mortal de carne y hueso. Así de simple. Por eso, querido hermano, no le creas a nadie que no te hable con el escrito está. Así sea una gran eminencia, así sea tu tío, el pastor, así sea tu amigo, el presidente de la asociación, misión, unión, división, sea quien sea, tú no tienes por qué creerle si no te habla con un escrito está, su autoridad que valga solo para él. Pero la autoridad que viene de Dios con el escrito está, que valga para todo el pueblo. Si el dirigente de la iglesia, desde el presidente hasta el último dirigente de iglesia, viene con el escrito, humíllate, porque es Dios el que está hablando. Pero si te viene a decir, porque yo soy el pastor, porque yo soy el dirigente, porque yo soy el presidente, discúlpame, tú no eres nadie. Así es la realidad. Jesús lo es todo. Exaltada Jesús es lo que se nos pide. ¿Comprendes? Esa es la pura verdad. Y eso, cualquier dirigente que es sincero de corazón, al escuchar dirá amén. ¿Por qué? Porque el gran dirigente de todos los dirigentes dijo en una ocasión, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir, para dar mi vida en rescate por todos. Ese es el verdadero dirigente, el que viene para poder dar su vida. ¿Qué cosa es dar la vida en rescate? Es decir, escrito está, y no más de eso ni menos de eso. Cuando alguien quiere honrar y glorificar al hombre, ese alguien solo es el demonio. Fíjate lo que pasó en esa ocasión. Era el Hijo de Dios. E inmediatamente el Hijo de Dios se dio cuenta quién estaba hablando. Sí, porque pudo haber confundido a todos que estaba endemoniado. Tú eres el Santo de Dios, yo te conozco. Ah, Jesús ha podido decir, ¿se dan cuenta? Ahí está el testimonio, hasta los demonios están testificando. Pudo haber dicho, no lo hizo. Ni por un segundo se dejó llevar por esa trampa. Cállate y sal de él. La orden fue perentoria. Jesús no permitió ni por un segundo que a la gente se le desvíe del camino del escrito está. Y finalmente nos dice el texto, verso 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Ajá. Era la palabra de Cristo, es la palabra de Dios, es el escrito está. Hasta el día de hoy es para nosotros la única base segura, la roca inmutable de la palabra del Señor. Este milagro fue hecho para que la iglesia aprenda a creer en el escrito está y que no crea en el hombre porque sea famoso, porque sea una eminencia, porque sea alguien con doctorados especiales. Nada de eso nos vale. Los que son de Dios, dentro de la iglesia, solo creerán por la palabra del Señor. Los que no son de Dios, las palabras de Dios no oyen. Y el día que rechacen, y el día que se opongan a la verdad presentada con el escrito está, ya no nos preocupa. Seguiremos pasando como el Salvador. Jesús veía que había gente que no creía en su palabra,
que no la aceptaba porque había aprendido a creer solo en sus dirigentes y en las autoridades hechas por ellos. Y Jesús entonces declaró de todos ellos: vuestra casa os es dejada desierta. No querían la verdad, la habían rechazado, no amaban la verdad, amaban la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Querido hermano, tú y yo tenemos una decisión que hacer. Estamos en un tiempo solemne. O hemos de creer en el escrito está, hemos de creer en la palabra de Dios, o hemos de creer en los hombres. El texto bíblico para nuestros días es: si alguno adora a la bestia y a su imagen, es decir, si alguno prefiere creer en los dirigentes del poder de la bestia, del poder de su imagen, catolicismo, protestantismo, y no creerle a la palabra de Dios, beberá del vino de la ira de Dios. El último llamado divino del tercer ángel irá diciéndole al mundo que crea en el escrito está. Y Dios no utilizará a grandes hombres. Pocos de estos serán utilizados para el final, nos dice el espíritu de profecía, para que la gente crea no por los grandes hombres, sino por el testimonio de las santas escrituras. Qué lindo será esto. Por eso, recuerda bien que el tercer ángel es un mensaje que va a venir derrotando por completo toda autoridad humana. El tercer ángel va a pisotear toda autoridad humana y solo exaltará la autoridad divina. El escrito está: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La última batalla del Armagedón será entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. ¿De qué lado estarás tú? ¿De los mandamientos de Dios o estarás de los mandamientos de los hombres? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él beberá también del vino de la ira de Dios. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para creer en Él por el testimonio de las Escrituras. Y no simplemente porque los hombres quieran hablar de la fama. Nada de eso va a valer para nosotros. Nosotros seguimos a Jesucristo por su verdad, no porque nos hayan contado simplemente acerca de Él. Queremos creer, queremos una fe sólida, una fe basada en el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, Creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado y porque nos has hecho comprender la necesidad que tenemos de vivir de toda palabra que sale de tu boca. Y que no creamos simplemente, Señor, por los cartones humanos, por las autoridades puestas por los hombres o por las cosas que simplemente, Señor, quieran llevar a la fama de un individuo. Queremos creerte solo por el escrito está. Como tú declaraste, Señor, alguna vez: ay de vosotros cuando los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hicieron con los falsos profetas. Padre Santo, queremos suplicarte que nos ayudes a testificar de tu verdad, de tu palabra, y que solo esto sea para nosotros la vida eterna, y que si creemos, creamos solo por el escrito está. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema más, un milagro más en la vida de Jesucristo. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos a través del hashtag del Último Llamado Divino, el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino, la Asociación de Universitarios Adventistas AUA del Último Llamado Divino. Estamos también en YouTube, 9:03 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Estamos también a través del Magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. Radio Líder, 5 de la tarde con los temas Milagros y Enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos bastante material como para poder aprender. Dios te bendiga y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Amén.